Bueno, chicos y chicas de grado décimo, quiero saludarlos especialmente para presentarles pues esta su consigna de trabajo de este proyecto de clase para este periodo, que va a ser la construcción de un podcast en tipo conversatorio. Para esta oportunidad, bueno, quiero primero hacerles extensiva la invitación a poder desarrollar todo un despliegue creativo y de mucho interés para este proyecto colaborativo, que además de ser un ejercicio académico que nos va a enriquecer y que nos va a contribuir en la formación y el aprendizaje, además va a desarrollar en ustedes habilidades muy importantes y competencias orales muy importantes que son para la vida misma. Entonces, pues espero que disfruten de la actividad. Ese es el principal objetivo: disfrutar la actividad, aprender muchísimo y tener herramientas de análisis de ese entorno social y político en el que vivimos, que digamos enmarcan un contexto de violencia y de conflicto desde la historia de la formación de nuestro Estado hasta nuestros días. Entonces sean todos bienvenidos aquí en la consigna. Poco a poco irán conociendo en detalle de qué tratará entonces este proyecto. Entonces, ¿qué es un podcast, chicos? Un podcast se define como un archivo de audio que se puede escuchar desde cualquier tipo de ordenador, smartphone, tableta o cualquier reproductor. Los podcasts son, digamos, uno de los medios comunicativos que está, digamos, a la vanguardia del desarrollo de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, y los encontramos, por ejemplo, mucho disponibles en las plataformas de Spotify, en YouTube, en diferentes páginas, y los temas son variadísimos. O sea, encontramos podcasts de cualquier tipo de contenido, que son pequeñas grabaciones eh, que han avanzado en esto de lo que es la comunicación oral a través de la radio. Entonces, los beneficios del podcast es que quedan las grabaciones alojadas en la nube, en internet, y tú puedes de alguna manera descargarlo y escuchar en cualquier momento, o ni siquiera descargar, sino directamente desde el uso del Wi-Fi poderlo escuchar en cualquier momento y cualquier día. Ese es el beneficio de los podcasts. Muchísimas de las cadenas radiales en el mundo hoy utilizan este formato para guardar los programas de entrevista, de opinión y demás de su radio, de su cadena radial, y que entonces la audiencia pueda acceder a ellos en cualquier momento. Ya no es en la simultaneidad. Estos son de esos beneficios, como les digo, que nos trae las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué es interesante de este tipo de producción? Es que no solamente hacemos el ejercicio investigativo de fuentes, de revisión de literatura, de conocimiento del tema y demás, sino que además vamos a poder expresar ese análisis, esas posturas y esas críticas a través esta vez de la oralidad. Vamos a tratar de desarrollar esas competencias propias como la interpretación y la argumentación, pero entonces lo vamos a presentar en un formato oral para ver cómo nos va en esta oportunidad. Eso es un podcast, entonces nuevamente los invito a escuchar muy bien la consigna para que podamos desarrollar las diferentes etapas del proceso de la mejor manera posible. ¿Qué haremos? Es la pregunta pues introductoria. Teniendo en cuenta entonces que estamos estudiando cómo esa violencia política de esa mitad del siglo XX fue el contexto y el clima propicio para el inicio de un conflicto social y armado que persiste hasta nuestros días, con la aparición de unos actores que se fueron transformando en la historia. Entonces haremos un ejercicio de análisis y reflexión alrededor de una pregunta que ustedes van a formular sobre el contexto de conflicto actual que vivimos, ¿sí? En este sentido, entonces, lo que quiero es que organicemos algunas ideas sobre qué quisieran ustedes reflexionar acerca del conflicto, alrededor tal vez de una pregunta central que nos puede servir para orientarnos, y es
¿Qué condiciones son necesarias hoy para lograr una paz definitiva en el país? Es decir, que cada grupo se pueda pensar dentro de todo lo que hay que resolver en nuestro país. Lo vimos con las causas, lo vimos con la evolución de este conflicto armado. Hay una serie de condiciones y aspectos que en Colombia deben resolverse para poder hablar de paz. Entonces, en ese abanico de condiciones o aspectos, llamémoslo como queramos, ustedes se pueden centrar en alguno de ellos. Podemos hablar del problema de tierras en Colombia, el problema de articular ese campo con el resto del país, de reconocer que esa otra Colombia es parte de Colombia, el problema de la ausencia estatal en muchos sentidos. Podemos hablar de las masacres, del derecho a la, por ejemplo, del derecho a la diversidad política de pensamiento sin recurrir a la violencia. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades temáticas que podemos desarrollar. En este caso va a quedar a total libertad que ustedes escojan ese enfoque para desarrollarlo. En todo caso, el enfoque que ustedes quieran y elijan debe estar enmarcado dentro del contexto de lo que estamos trabajando, y para poder desarrollar el podcast ustedes tendrán que hacer uso de los aprendizajes que hemos ido abonando en el trayecto de este desarrollo de este estándar número 4. Entonces, aquí vamos a poder hacer uso de lo que aprendimos y conocimos en el primer periodo sobre nuestro sistema político y sobre lo que vimos también en este estándar sobre violencia política de mediados de siglo y conflicto armado. Es decir, tienen toda una posibilidad de hacer elecciones. Es importante que hagamos elecciones conscientes, que hagamos elecciones responsables, porque dependiendo de esa elección, pues de allí partirá el trabajo y será lo más asertivo posible. Entonces, la consigna ya la tenemos clara en cuanto a cuál es el universo temático que vamos a desarrollar. Ahora, la primera entrega, ¿en qué consiste? Cada grupo va a definir cuál va a ser la pregunta de análisis que va a desarrollar en su podcast tipo conversatorio. En ese tipo conversatorio, entonces, vamos a no solamente generar unos roles, quiénes serán presentadores y quiénes serán algunos analistas, sino que también tendrán la posibilidad de entrevistar a una persona que tenga conocimiento del tema, dominio, de pronto estudios, o sí, una profesión, o que ejerza en algún ámbito relacionado con lo que estemos trabajando, bien sea un profesor, un investigador, un funcionario público, un representante de alguna institución de nuestro gobierno. Es decir, ustedes, dependiendo de la pregunta que vayan a formular, pues mirarán cuál va a ser el invitado real que van a tener en su podcast, y los demás van a ser un juego de roles donde van a asumir ser académicos, investigadores, profesores, qué sé yo, ¿sí? Dependiendo de la pregunta que formulen. Entonces, el primer ejercicio es eso. Bueno, de todo lo que estamos viendo, ¿qué me interesaría a mí o qué nos interesaría a nosotros como grupo preguntar para un programa podcast conversatorio? Entonces, hagan de cuenta que esto va a ser un programa que se va a transmitir. De hecho, vamos a estudiar la posibilidad de que los mejores podcasts sean presentados para un programa de radio de una universidad aquí de la ciudad de Cali. No les diré todavía qué, porque eso es una posibilidad, pero que esto pueda proyectarse o que podamos de alguna manera publicarlo y exponerlo en algún escenario real. Porque es muy interesante ver qué piensan los jóvenes y cómo los jóvenes abordan este tema hoy de nuestro conflicto. Entonces, puntualicemos. La primera entrega va a ser la pregunta de análisis para el desarrollo del podcast. En esa pregunta deben tener clarísimo que sea lo más precisa y concreta posible, que sea clara y que sea pertinente al ejercicio que estamos desarrollando, que no solamente conlleva la interpretación, sino también algunos momentos de argumentación y de proposición sobre la realidad que vamos a abordar en ese conversatorio que vamos a grabar. Entonces, nada, pensemos, estudiemos, revisemos noticias, veamos los diferentes matices de este conflicto interno. Y cuando les digo matices, me refería al audio anterior cuando les hablaba de los matices con respecto a
si es la cuestión de derechos humanos en nuestro país, si es la crisis y debilidad de nuestra democracia, si queremos hacer análisis sobre la cuestión de los fracasos y aciertos de los procesos de paz, si queremos trabajar sobre las víctimas del conflicto, si queremos trabajar sobre el problema de tierras, si queremos hablar de exclusión política y masacres. Como les decía en el audio anterior, hay un abanico de posibilidades que trabajar. Aprovechen ese abanico y elijan uno que les llame la atención. Aquí yo quiero que hagan algo en lo que se sientan a gusto. Por eso la libertad de elección temática.